Pues andan muy movido y ahora precisamente con un tema sobre los créditos de nómina. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Días a Posdata Noticias, Yarín, gracias Fortino por esta oportunidad de comunicación, siempre a sus órdenes, estoy para servirles. Muchas gracias. Pues es muy interesante lo que acaban de aprobar allá en el Senado, el otorgar o ampliar los créditos de nómina. Tengo entendido que solo 7 de cada 10 mexicanos tienen acceso a este tipo de créditos, ¿es correcto? Sí, así es Fortino, pero además esta iniciativa se aprobó en el Senado bajo el liderazgo del senador Monreal, Ricardo Monreal, pensando en el derecho que tienen los trabajadores, todos, del Sí, sector sí, sí. público y privado. Trabajadores que son maestros, trabajadores que son profesionistas, trabajadores que son prestadores de servicios del sector privado, del sector público, y que reciben su salario, su sueldo, a través de un banco, a través de una transacción electrónica, y que hasta este momento había una falta de transparencia con respecto al tiempo en el que el empleador depositaba el dinero en el banco y el tiempo en el que el banco lo hacía efectivo en tu tarjeta. Ese tiempo puede ser un día, pueden ser dos. Y ese día o esos 2 días significan ganancias multimillonarias Sí. para los bancos. Solo piensen en el número de enfermeras que hay en el país y que les pagan su nómina a través de una transferencia electrónica. O piensen en los maestros. Tan solo en Puebla, no en el país, tan solo en Puebla se estima que cerca de 25 o 30 mil millones de pesos se pagan por nómina a trabajadores de la educación que atienden en todas las escuelas del país, desde el conserje hasta el director de la escuela, pasando por el supervisor. Por eso la importancia de que se regule y de que se tenga certeza jurídica a los trabajadores. Hay una palabra que pudiera sonar mal, pero es adecuada en estos casos: el agiotismo y el jineteo. Los bancos cometían agiotismo y jineteaban el dinero de los trabajadores que les pagaban a través de transacciones electrónicas. Con esta iniciativa, Sí. ¿qué va a suceder? Se va a ampliar la base de trabajadores que van a tener derecho a créditos de nómina, y se va a ampliar no solo a los bancos, se va a quitar el monopolio que tenían los bancos y se va a permitir que tengan acceso trabajadores que reciben este tipo de transacciones. Pero ¿qué pasaba hasta el día de hoy, Fortino Sí. y Yarin y a su audiencia? Sí. Si un banco te da un crédito y tú pones como garantía un bien, el banco te dice: no, bueno, pues es que de aquí a que yo te cobre, necesito que acredites la propiedad, que no tenga ningún tipo de problema, que yo pueda recuperar mi dinero. Eso le llaman a ellos riesgo del crédito, porque para ellos, según ellos, recuperar el crédito que te dieron, el dinero que te prestaron, es de alto riesgo, según los bancos. Eso implica que las tasas de interés son altas. Pero en un crédito de nómina, los bancos tienen cero riesgo. No hay riesgo porque cuando un banco te presta por crédito de nómina, te investiga la antigüedad que tienes, el tipo de cargo que tienes, el tipo de ingreso que recibes, y hacen un cálculo donde ellos garantizan con los depósitos de los trabajadores el capital que están prestando. ¿Qué significa? Que el riesgo del banco es cero. Por lo tanto, la tasa de interés con la que te deberían de prestar ese crédito debería de ser la más baja en el mercado. ¿Qué ha sucedido actualmente? Que te cobran tasas de interés leoninas, jinetean el dinero y te generan sobreendeudamiento. Por eso esta iniciativa que impulsó el senador Ricardo Monreal en el Senado de la República es para todos los trabajadores
y prestadores de servicios del sector público y el sector privado. Otro ejemplo, no hablemos de maestros, de doctores, de enfermeras, no, hablemos de los trabajadores de las empresas. Por ejemplo, todos los trabajadores de los Oxxos les pagan con tarjeta. Pero así, todos los trabajadores de algunas empresas nacionales, privadas, les pagan con tarjeta. Bueno, ellos van a poder tener acceso a un crédito digno, a un crédito que no los sobreendeude y a un crédito que con transparencia tengan claridad el prestador del servicio, el trabajador, que cuando deposita el empleador y cuando ellos tienen el dinero en el banco para que no lo siga jineteando el banco sin que tenga utilidades los trabajadores. Por eso la importancia de esta iniciativa, que concluyo con esto, Fortino y Yarín. Sí. ¿Quiénes no están de acuerdo con esta iniciativa? Pues los bancos. Los bancos, Claro. indudablemente. ¿Y qué senadores están en contra de esta iniciativa? Los senadores que representan a los bancos. ¿Quiénes estamos a favor de esta iniciativa? Los senadores que representamos a los trabajadores, para ponerlo con claridad frente a la audiencia. Efectivamente, es muy correcto lo que acabas de mencionar, es de aplaudirle al senador Monreal esta iniciativa y pues bueno, yo creo que ya era tiempo de ponerle un freno a esa banca usurera, agiotista, Sí, y que por pues favor. por años ha jineteado el dinero de los trabajadores, como bien dices, en las transferencias bancarias para los pagos de nómina. Aquí cabría la posibilidad de que, bueno, ya se aprobó esta iniciativa a favor de los trabajadores, que más adelante se pudiera crear o proponer una iniciativa para sancionar en un momento dado a la banca por estas acciones tan irregulares y defraudadoras en contra de los trabajadores. Sí, desde luego, ahí tiene que ver la COFESE. Acabamos de convocar a la COFESE y, por cierto, quiero decirles, tuve que convocar a Comisión de Hacienda para que votaran a favor de la comparecencia de la COFESE. La senadora del PRI y del PAN que está en mi comisión, en la Comisión de Hacienda que presido, no quisieron convocar a la Comisión Reguladora de los Bancos. Se negaron, pero a pesar de que ellos se negaron, los senadores del PAN y del PRI, convocamos a la titular de la COFESE, ya compareció y quedó claro que la COFESE, en lugar de regular la actividad de los bancos, protegen a los bancos. Esa es una realidad. Estamos actuando, vamos a modificar dos leyes, la Ley General de Instituciones de Crédito y la Ley de Competencia Económica, para evitar los abusos de los bancos. Nos va a llevar un poco de tiempo, sí. Va a haber molestia de parte de los bancos, sí. Pero nosotros tenemos que hacernos una pregunta. O representamos el abuso de los bancos, o representamos los derechos de los ciudadanos y frenamos los abusos de los bancos. Queremos que le vaya bien a los bancos, sí, pero no a costa de los mexicanos. Queremos tener un sistema financiero moderno, útil, sí, pero no queremos tener un sistema agiotista y un sistema usurero que solamente afecta la economía de los trabajadores mexicanos. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos poniendo orden, pero hay que decirlo con claridad, porque, bueno, pues hay quienes, siendo senadores y senadoras, están a favor de los bancos en lugar de estar a favor de los mexicanos. Es incongruente, pero esa es la verdad, Fortino. Sí, claro. Sí. Nos queda claro. Por eso me surgió esa duda. Bueno, ¿habría posibilidad pues de sancionar a los bancos? Ya estuvo suave. Claro. El gobierno siempre los está rescatando de la quiebra, siempre los está subsidiando, siempre está a favor de los bancos. Y qué bueno que ustedes ahora estén a favor de los ciudadanos, de los trabajadores, porque pues la banca nunca va a perder, históricamente nunca ha perdido. Bueno, qué bueno que comentas eso, porque debo decirte que los mexicanos, tú y yo, hemos pagado cerca de 1 billón de pesos en 30 años barbaridad. por el rescate bancario que se Fíjate. hizo, ¿de acuerdo? Ese famoso rescate bancario. Exactamente. Ya hemos pagado nosotros, tú y yo, y todos los que nos escuchan, hemos pagado cerca de 1 billón. ¿Y saben cuánto hemos amortizado en 30 años de la deuda a los bancos? Ni idea, pero debe ser una millonada. 0 pesos al capital. O sea, hemos pagado
¿qué de tal? intereses durante 25 años, Ah, caray. 1 billón, y todavía debemos ¿Qué otro tal? billón. Y todavía. De Imagínate. intereses nada más. ¿Cuál es el negocio de los bancos? Que estés endeudado. Claro. Sí, claro. Por eso digo, te endeudas toda la vida. Así es. Y por eso frente a la pandemia, algunos senadores querían que México se endeudara más, porque el negocio de los bancos es que México esté endeudado. El negocio de los bancos frente a los ciudadanos, ¿cuál es? Que los ciudadanos tengan deuda. Sí, claro. Así Eso hay es. que decirlo con claridad. Por eso, esta ley de crédito de nómina beneficia a los trabajadores porque transparenta el cómo te presta con tu dinero, porque el crédito de nómina es, te están prestando de tu dinero. Efectivamente. O sea, ¿qué te está prestando el banco? Te está adelantando algo de lo que es tuyo, que es tu nómina. De por sí. Ujú. Sí. Eso trato de explicarlo de verdad lo más sencillo, porque hay quienes, siendo legisladores, defienden a los bancos. Es increíble. Es lo más antipatriótico que puede ser en este país en este momento. Si alguien se ha beneficiado de la corrupción, del saqueo, del abuso del poder, es el sistema financiero. Internacional, aclaro, internacional. Y claro que hay que regular a los bancos nacionales. Pero Coincido lo contigo. mismo pasa con la minería, lo mismo pasa con la industria eléctrica. ¿Sabían ustedes que año con año pagamos 135 mil millones de Ah, pesos su mecha. por contratos de 18 a 25 años, por compromisos de pago de suministro de gas de Estados Unidos, para pagar los gaseoductos que la iniciativa privada construyó, obligando al país a dejar de usar las plantas de Comisión Federal de Electricidad para comprarle a Iberdrola energía eléctrica, por poner un ejemplo? Es parte de esta corrupción que tiene que ver con el sistema financiero. Pero ya será otro tema. Otro día tenemos que Tocaremos ese tema que está interesantísimo tenemos que platicar también, sobre caray. la reforma eléctrica Sí. que se acaba de aprobar en Cámara de Diputados, Así es. que es El día de algo ayer. justo para la nación. Si la nación no trabaja para los mexicanos y el gobierno trabaja para las empresas extranjeras, y todavía estás apoyando como senador o como diputado a las empresas extranjeras en lugar de apoyar a tu nación, la verdad es que algo está fallando ahí, y sobre todo tenemos que ser más concretos y más claros en la forma de comunicar a los ciudadanos lo que está pasando en nuestro país. Se está poniendo orden a los abusos, a los excesos Me parece. presidenciales y a los excesos y abusos del poder que solo pensaron en los negocios extranjeros. México, país productor de petróleo, 10ª potencia petrolera y primer país importador de gasolina en el continente. ¿Cómo explicas eso? Corrupción. Pues sí, ¿qué más? ¿Qué más? Senador, le agradecemos mucho y sí, hay mucho tema que tocar. Esperemos poder contactarlo la próxima semana para poder seguir hablando de estos temas. Y solo me queda una Claro duda, que sí. senador. Para mí es un honor ser su corresponsal, Janine y Fortino. Gracias por permitirme. Senador, solo me quedó una duda. Sí, estoy en el Facebook, en Alejandro Armenta, Sí. en el Twitter, Instagram, en @Armenta conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, ya no te Lo escucho. tenemos La después. duda, la próxima duda. semana, apúntala, no se te vaya a olvidar. Sí, sí. Más que nada ya como No, pero sí, trabajador, ¿cuándo como trabajador. puedes, a partir de cuándo ya puedes